Voy a hablarles de la asistencia alimenticia dentro del ámbito del derecho de la niñez y adolescencia, en lo que tenga que ver con el monto que corresponde como cuota de asistencia alimenticia o prestación alimenticia. En la mayoría de las ocasiones se solicita el 25% del salario mínimo legal vigente o del salario del demandado. Si el demandado tiene un trabajo seguro. Bueno, ese 25% no está establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, ese 25% se usa para solicitar la cuota de asistencia alimenticia. ¿Pero de dónde salió? En el Código Laboral, en el artículo 245, inciso 3, habla sobre los embargos del salario de los trabajadores. Vamos a analizar bien esta parte de acuerdo al tiempo del video, al corto tiempo. El Código de la Niñez y Adolescencia posee autonomía legislativa y autonomía jurisdiccional. ¿Qué significa eso? El Código de la Niñez y Adolescencia se sustenta por sí mismo. Es una ley independiente que no necesita de otras leyes o del complemento de otras legislaciones para poder resolver cuestiones que tengan que ver con el derecho de la niñez y adolescencia. También posee autonomía jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que existen jueces de niñez y adolescencia que entienden todo lo que tenga que ver sobre los procesos en donde se debatan los derechos de los niños y adolescentes aplicando la legislación de la niñez y adolescencia. El Código Laboral también posee autonomía legislativa y jurisdiccional. Autonomía legislativa porque posee un cuerpo de normas independiente que es el Código Laboral y el Código Procesal Laboral. El Código Laboral legisla sobre los derechos y las obligaciones de los trabajadores y empleadores y el Código Procesal Laboral legisla todo lo concerniente a los procesos en juicios ante los tribunales. Bueno, el Código Laboral en su artículo 245, dentro del capítulo del salario, habla del embargo del salario del trabajador, estableciendo una escala que va desde el 25 al 50%. En el inciso 3 habla del embargo del 25% del salario del trabajador, diciendo en los demás casos. Entonces, si el Código de la Niñez y Adolescencia posee autonomía legislativa, quiere decir que se sustenta por sí mismo. ¿Por qué yo voy a aplicar el Código Laboral dentro del ámbito de niñez y adolescencia? ¿Por qué voy a aplicar derecho laboral en jurisdicción de niñez y adolescencia? Si el Código de la Niñez y Adolescencia no establece una figura del 25%, equiparable al 25% establecida por el Código Laboral, como monto de asistencia alimenticia. Entonces, esa aplicación es fuera de lugar, se hace erróneamente. Sin embargo, los jueces están obligados a dar lo que se solicita como monto de asistencia alimenticia. El Código de la Niñez y Adolescencia, que es la ley que se aplica a los procesos de asistencia alimenticia o prestación alimenticia, no establece, como dije, un porcentaje, una escala mínima o máxima. Tan solo se limita a decir que se puede embargar hasta el 50% del salario del trabajador para cubrir cuotas atrasadas. Cuotas atrasadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si el Código de la Niñez y Adolescencia no establece la escala del 25%
que sí está establecida en el Código Laboral, yo, dentro del ámbito jurisdiccional, o sea, en los juzgados de niñez y adolescencia, puedo solicitar más del 25%. Puedo solicitar el 30, 40, hasta llegar incluso casi al 50%, porque el 50% es para cubrir cuotas atrasadas, dice el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, ¿de dónde se descuenta esto? El Código de la Niñez y Adolescencia establece que si el demandado no tiene un trabajo fijo, se ha de presumir que gana el salario mínimo legal vigente. Entonces, sobre esa presunción, yo solicito el monto de la asistencia alimenticia a favor de mis hijos. Pero, sin embargo, hay situaciones en donde el demandado o demandada gana más que el salario mínimo legal vigente. También sobre eso se tiene que realizar el cálculo del monto de asistencia alimenticia. Si el Código de la Niñez y Adolescencia, que es la legislación aplicable en los procesos que tengan que ver con niños y adolescentes, no establece este 25%, entonces, ¿dónde está mi base? ¿Dónde está mi base de petición jurídica? La base está en las necesidades de mis hijos. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus gastos? ¿A cuánto alcanzan mensualmente esos gastos? ¿Cómo pruebo yo esos gastos? Con comprobante de mis egresos. ¿Qué serían esos comprobantes? Por ejemplo, informe de las cuotas del colegio. ¿Cuánto mensualmente pago como cuota educativa en un colegio privado? Luego tenemos salud, si la criatura debe de seguir un tratamiento especial. Luego tenemos alimentación. Eventualmente alquiler, dependiendo de las situaciones, y si se solicita que el monto cubra también parte del alquiler donde viven esas criaturas. Eso hay que tener en cuenta para realizar la solicitud, que puede ir hasta incluso el 40%, ya sea del salario mínimo legal vigente, si es que el demandado no trabajase, porque el Código de la Niñez y Adolescencia presume que gana esta cantidad de dinero. Y si es que gana más de eso, también realizar el cálculo sobre los egresos, sobre los gastos que conlleva la crianza del hijo, de los hijos que están a mi cargo. ¿Cómo yo pruebo cuánto percibe el demandado? Con informes. Solicito informes de sus ingresos, salario, modo de vida, eventuales gastos. ¿Esto para qué? Para que el juez realice un análisis de los ingresos del demandado y de mis egresos, todo lo que se gasta mensualmente para la manutención de la criatura o de la criatura que vive conmigo. Bueno, ya que el Código de la Niñez y Adolescencia no establece este 25%, la madre o el padre puede solicitar incluso más, pero sin abusar, gente, sin abusar. Lo que le corresponde a los hijos por derecho. Supongamos que el padre o la madre no puedan dar ese monto de asistencia alimenticia porque están sin trabajo, porque no están en el país o porque simplemente desaparecieron del mapa, se borraron del mapa. Entonces, esa obligación pasa a los hermanos, a los tíos de los niños, pasa esa obligación. A título singular, dice el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Eso qué quiere decir? Que
que al tío que está mejor posicionado le podemos demandar asistencia alimenticia para su sobrino. Si es que no van a poder porque su situación económica no es muy favorable, entonces eso se puede dividir a prorrata. O sea, en una colaboración entre todos los hermanos completan el monto solicitado por asistencia alimenticia, que supongamos que se ha solicitado el 25%. Si no hay hermanos, esa obligación pasa a los abuelos. De la misma forma. ¿Y qué pasa si no existen abuelos?, me preguntaban mis alumnos. No existen hermanos, no existen abuelos, el padre desapareció. ¿Qué pasa? ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el encargado de velar por nuestros derechos y nuestras garantías, principalmente de los niños, de la protección integral del niño? El Estado. El Estado está obligado por disposición del propio texto de la Constitución Nacional a proteger al niño en su integridad, en todo lo que conlleva su crianza y su crecimiento. Bueno, quiero hacer una breve acotación de derecho penal acá. El derecho penal es el derecho sancionador por excelencia, el derecho castigador, el derecho que sanciona conductas cuando éstas fuesen punibles. El artículo 225 del Código Penal, en su inciso o numeral primero, establece el que incumpliera un deber legal alimentario. No habla ahí de incumplimiento de resolución o de sentencia judicial. El incumplimiento de resolución o de sentencia judicial está establecido en el inciso segundo o numeral segundo. Pero en el numeral primero habla de que el que incumpliera un deber legal alimentario. ¿Y cuándo se da este incumplimiento? Cuando la madre o la persona que está encargada del niño hace un uso distinto del dinero que le corresponde a los hijos. Le da otro fin a ese dinero, pasando por encima del derecho de sus hijos, violentando el derecho de sus hijos y usando ese dinero para fin propio o para beneficio propio. Está incurriendo en un hecho punible contemplado en el artículo 225, numeral primero del Código Penal, que tiene como sanción una pena privativa de libertad de hasta 2 años o multa. En líneas generales, para cerrar, el Código de la Niñez y Adolescencia no establece un porcentaje mínimo ni máximo para solicitar como monto de asistencia alimenticia. Y el Código de la Niñez y Adolescencia es la ley que debemos aplicar dentro de juicios de niñez y adolescencia. No podemos aplicar, gente, el Código Laboral en juicio de niñez y adolescencia. No se puede aplicar, porque tiene autonomía, existe una ley de niñez y adolescencia. ¿Se entiende? Bueno, este es uno. 2. El Código Laboral, en su artículo 245, inciso número 3, habla del embargo del salario del 25% en los demás casos, a modo genérico. Entonces muchas veces se usa ese 25% establecido por el derecho laboral, por el Código Laboral, pero eso es aplicable dentro de la legislación jurídico-laboral. El derecho laboral también posee autonomía legislativa y jurisdiccional. El derecho a la niñez y adolescencia posee autonomía jurisdiccional y legislativa. Por lo tanto, ambas leyes no pueden complementarse, no tienen el por qué complementarse. Cuando surge la aplicación de leyes supletorias, o sea, en parche, como dice un amigo, cuando se pone en parche a una ley supletoriamente, cuando dentro de esa legislación no existe la figura invocada, entonces el juez está obligado a resolver, no puede dejar de resolver por vacío legal o oscuridad de leyes. Para eso
tiene que utilizar lo que se denomina en derecho analogía. Se aplica el derecho por analogía. Pero acá no existe la posibilidad de aplicar el derecho por analogía porque la ley de niñez y adolescencia en lo que tenga que ver en el capítulo de asistencia alimenticia es clara. La asistencia alimenticia tiene que cubrir todo lo que conlleva a la crianza de una criatura y todos los gastos de eso, todo lo concerniente a la crianza, todo el dinero y todo lo que demanda el día a día criarle dignamente a nuestros hijos. Y por último, el Código Penal, que establece sanción cuando el monto de asistencia alimenticia solicitado por la Ley de Niñez y Adolescencia ante el juez de la niñez y adolescencia y otorgado por el mismo no llega al destinatario. ¿Quién es el destinatario? Los hijos, a favor de quien se solicitó esa asistencia alimenticia. Cuando la madre o el padre que recibe el depósito de dinero en concepto de niñez y adolescencia, en concepto, de prestación alimenticia por el derecho de la niñez y adolescencia, no hace llegar ese dinero a los niños, está violentando los derechos de las criaturas, está violando los derechos de los niños. Por lo tanto, esa conducta debe ser sancionada conforme a la disposición del Código Penal.